Pero ¿qué es una bendición? En la Biblia se usan básicamente dos palabras para bendición. En el Antiguo Testamento se usa la palabra baraká, que tiene que ver con conceder bienes materiales. En el Nuevo Testamento se usa la palabra eulogia, como el nombre, la eulogia. Eulogia quiere decir bendecir con palabras. De ahí viene en castellano la palabra elogiar, ¿no? Y bendecir es lo mismo, es hablar bien de alguien, decir bien de alguien. Cuando nosotros estamos diciéndole a alguien que Dios te bendiga, lo que estamos diciendo es que Dios pueda hablar bien de vos, que Dios pueda elogiarte, que Dios tenga palabras de elogio para tu vida. ¿Te gusta que hablen bien de vos? ¿No? ¿A quién no le gusta que hablen bien? Me gusta porque, por ejemplo, estuve pensando en este tema, estuve viendo algunas frases de esas que circulan por Facebook, ¿no? Y hay frases como, había una frase que decía, amigo es el que te critica por delante pero te defiende por detrás, ¿no? Y esa frase me llamó la atención. Hay otras frases que dicen, como que todo lo que decís malo de mí, a mí me rebota y a vos te explota, una cosa así. Y nosotros nos pesa mucho las palabras que los demás dicen sobre nosotros, ¿no? Queremos tener amigos que nos defiendan y que digan cosas buenas de nosotros, que no nos critiquen. Queremos que si los demás nos critican, rechazar esas palabras y decirle, no me importa nada lo que decís. Pero si las palabras son buenas, tratar de recibirlas, ¿no? Nos gusta que digan cosas buenas de nosotros. ¿Qué te gustaría que digan de vos? Yo tenía un trauma, que lo sané hace un tiempo, que tenía una frase que era de mi papá, que siempre me rebotaba en la cabeza. Mi papá alguna vez me dijo, no sé si me lo dijo muchas veces, creo que, después lo pensé, creo que me lo dijo una sola vez, pero con esa sola vez me alcanzó para que me rebotara varias veces en la cabeza, que me dijo, vos nunca terminás lo que empezás. Entonces, como que yo me quedaba muchas veces pensando en esa frase y me esforzaba demasiado por terminar cosas que por ahí ya no me interesaban demasiado, pero era como un estigma en mi vida. Tenía que terminar lo que empezaba. Una vez con un grupo de amigos nos pusimos a charlar y empezamos un juego. Estábamos en ronda y de a uno íbamos girando y había que decir cosas buenas sobre esa persona. Cuando tocó el momento en que dijeran cosas buenas sobre mí, una de las personas que estaba ahí me dijo, lo que admiro de vos es que siempre terminás lo que empezás. Y yo me quedé congeladísimo porque fue como que en ese momento me di cuenta de la carga que había llevado durante mucho tiempo, ¿no? Y cuando terminamos ese momento, fui a hablar con esa persona porque había tocado justo una llaga, algo que ni yo sabía que me dolía tanto. Y le dije, ¿por qué dijiste eso de mí? Me dijo, porque lo creo. Porque veo un montón de veces cómo te esforzás por poder darle un cierre a las cosas, por poder terminarlas, y cosas que los demás dejan colgadas, vos las seguís adelante. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Qué bueno que me hizo escuchar palabras de elogio. Palabras de elogio me sanaron, me hicieron bien, me sacaron de encima una mochila que por ahí durante muchos años había llevado. Está bueno escuchar cosas buenas sobre nosotros. Y creo que está mucho más bueno si esas cosas buenas las dice Dios, ¿no? Si Dios nos elogia y si Dios dice cosas buenas de nosotros, eso es la bendición, eso es ser bendecido. La bendición tiene dos sentidos. Nosotros muchas veces cuando estamos acá en los momentos de alabanza y de adoración, decimos que vamos a bendecir a Dios, que vamos a decir cosas buenas sobre Dios. Y ahí, hace un rato cantábamos eso de voy a gritarlo, voy a decirle al mundo. Y hablábamos de las cosas buenas que habían pasado esta semana. Y eso es bendecir a Dios. Y el otro sentido es cuando Dios
nos bendice a nosotros. Cuando Dios dice cosas buenas de nosotros, su palabra nos llega, y en todo sentido lo que dice la Biblia de que su palabra no vuelve vacía es verdad. Yo quiero invitarlos ahora a leer Deuteronomio 28. Estas son una de las últimas palabras que Dios le dijo a Moisés. El pueblo de Israel iba a llegar, ya había llegado a la tierra prometida, ya había pasado los 40 años en el desierto dando vueltas, había salido de Egipto, había hecho un montón de cosas y llegaba el momento de jugarse, de decir, bueno, ahora que vamos a estar bien, tenemos que decidir si vamos a estar bien del lado de Dios o no. Y en este momento tan especial Dios les habla. Y en Deuteronomio 28 les dice esto. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán los frutos de tu vientre, tus cosechas y las crías de tu ganado, los terneros de tus manadas y los corderos de tu rebaño. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito serás en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor bendecirá la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos y dará su generoso tesoro para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá por cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a sus mandamientos que el Señor, tu Dios, hoy te mandó y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Hasta acá, Dios habla todo de bendición, ¿no? De acá en adelante habla de las consecuencias de la desobediencia, lo que llamamos maldición. Y con respecto a la bendición, quería decir varias cosas. En primer lugar, antes de ver un poco qué es lo que dice acá Deuteronomio. Una cosa es que a Dios le gusta bendecirnos. Dios tiene ganas de bendecirnos. Dios está esperando poder decir cosas buenas de nosotros, poder elogiarnos, poder decir cosas copadas de nosotros. La otra cosa es que si nosotros, como dice este pasaje, obedecemos a Dios y estamos en Dios, solo podemos ser bendecidos. O sea, cuando una persona obedece a Dios y está en Dios, no hay maldición que la pueda tocar. No sé si se acuerdan de ese pasaje de Levítico, cuando un rey contrata a Balaam para maldecir al pueblo de Israel, y él tiene que maldecir, y le habían pagado por maldecir, y a la hora de maldecir solo le salían bendiciones, ¿no? Y se enojan contra este tipo y le dicen, pero nosotros te pagamos para que maldigas, hacelo de vuelta, maldecilos, y él va a maldecir y le salen solo bendiciones. Así pasa con nosotros, cuando nosotros estamos del lado de Dios, por más que haya gente que nos quiera desear lo peor, la bendición de Dios es lo que nos llega. Otra cosa es que somos bendecidos por gracia y por misericordia de Dios. La bendición es un regalo de Dios.
Es raro, son estas cosas contradictorias, pero Dios nos bendice si lo obedecemos, pero no hay nada que hagamos que pueda hacer que, como comprar la bendición de Dios. Dios la da porque nos quiere bendecir, y porque nos ama y porque tiene ganas de bendecirnos. Por otro lado, solo podemos ser bendecidos estando en Dios, ¿no? Cuando hablábamos hoy en la escuela dominical del pecado, el pecado muchas veces hace que nos alejemos de Dios, y ahí Dios quiere bendecirnos, pero el pecado como que nos va aceitando, ¿no? Y las bendiciones resbalan de alguna manera. Podemos ser bendecidos cuando nosotros también estamos en sintonía con Dios. ¿De qué nos habla este pasaje de Deuteronomio 28? Fíjense que empieza diciendo: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples todos estos mandamientos. Y ahí empieza la lista de bendiciones. Pero para que la lista de bendiciones empiece, y todas estas cosas que decía que vas a ser bendecido en la ciudad, en el campo, arriba, abajo, por todos lados, empieza cuando nosotros hacemos dos cosas. Escuchar es la primera y obedecer es la segunda. Y me pareció interesante que escuchar sea la primera clave de la bendición, porque cuando pensé en esto pensé que también escuchar es una de las claves de la fe, ¿no? En Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, pasan muchas cosas cuando escuchamos la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, somos bendecidos. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos más fe. ¿Será que estas dos cosas están en relación? Qué loco, ¿no? Tenemos más fe, somos más bendecidos, y es como un círculo virtuoso que se va dando. ¿Qué es esto de escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿La Biblia? Bien, ni siquiera confíen en lo que yo estoy predicando en este momento. No confíen en lo que yo digo, no me crean. Cuando ustedes lleguen a sus casas, agarren la Biblia y fíjense si lo que yo estoy diciendo es verdad. La fe viene por conocer la palabra de Dios, no por lo que un Flavio pueda predicar un domingo, o un Marcelo pueda predicar otro domingo, o lo que cualquier persona pueda decir. Nosotros tenemos que probar si es cierto lo que estamos escuchando acá adelante, ¿no? Por eso es bueno, y es muy bueno esto de conocer la palabra de Dios, de leerla, de vivirla, de tratar de entenderla. De acá viene la fe, de acá viene la bendición. Tenemos que escucharla, tenemos que conocer esta palabra de Dios, y en segundo lugar tenemos que obedecerla. Y esta es una palabra, ayer discutíamos con Andy de la palabra obedecer. Y es gracioso porque la palabra obedecer es una palabra que no nos gusta, a nadie le gusta, ¿no? Obedecer es una palabra tan fea, ¿no? Cuando nos dicen obedecer pensamos enseguida en nuestros papás, pensamos enseguida en nuestro jefe, pensamos enseguida en algún maestro, en las autoridades de la escuela, y qué bronca que da obedecer, más cuando nos dicen cosas que no nos gustan, ¿no? Y a veces sabemos que nos piden cosas que nos dicen, no, tenés que hacer esto. O te dicen, no, no tenés que hacer esto. Y vamos a decir, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué razón tiene? A veces nos hacen obedecer cosas que... Pero obedecer es una clave para obtener bendición. Claro, nosotros a veces lo pensamos con un jefe malo, o lo pensamos con por ahí una mala decisión que en algún momento tomó nuestro papá o nuestra mamá, y eso lo aplicamos a Dios, ¿no? Entonces Dios nos dice, tenés que obedecerme. Y nosotros pensamos, ay, obedecer, qué fea palabra. Pero Dios no nos pide que lo obedezcamos porque es así como un tirano glorificado, sino que pide que lo obedezcamos porque nos ama. El ejemplo que siempre doy es, ¿vos qué harías si tu hijo está poniendo los dedos en
hacer cosas o nos dice que no hagamos cosas porque no tiene razones o porque está tiranizándonos, sino justamente porque nos ama y porque nos quiere alejar de lo que nos lastima. La palabra obediencia viene del latín, ¿no? De ob audire, el que escucha. Y otra vez me llama la atención, porque entonces obedecer tiene que ver con la palabra que hablábamos al principio, que era escuchar. Escuchar y obedecer van siempre juntos. Obedecer es el que escucha, pero no el que escucha. Muchas veces, Andy sabe que yo tengo un modo off, ¿no? Cuando a mí me hablan mucho, y me hablan mucho, yo dejo de escuchar. Y yo te estoy mirando y te hago, ajá, sí. En realidad no estoy escuchando nada. Cuando ustedes ven que yo estoy así como que te estoy escuchando y te hago mucho, sí, no, ya dejé de escuchar. Andy ya lo sabe, entonces me hace preguntas, ¿no? Cuando ve que empiezo en ese modo me pregunta algo y yo tengo que prestar atención a lo que me está diciendo. Pero muchas veces escuchamos así la palabra de Dios, ¿no? Está alguien hablando o estamos leyendo la Biblia y Dios nos habla y sí, espera sentado, ¿no? Tenemos esa cosa de decir sí, pero en el fondo sabemos que es un no. Obedecer es justamente escuchar con atención, decir el sí y hacer el sí. Con respecto a esto, Jesús, por ejemplo, nos habla en Mateo 7. Una historia que conocemos muy bien, Mateo 7:24. Dice, los dejo buscarlo. Mateo 7:24. Conocemos bien este pasaje, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y aquella casa se derrumbó y fue grande su ruina. Acá Jesús nos dice lo mismo, nos habla de escuchar, pero del que escucha diciendo sí, claro. O del que escucha y pone en práctica lo que está escuchando. Fíjense que si nosotros tenemos que describir nuestra casa, si yo te hablo de mi casa te digo, primero entras, hay un patio que ahora está todo sucio por el perro, entras directo a lo que es el living comedor. Ahí tenemos un par de sillones, tenemos una pared de ladrillos, otra pared pintada de color mostaza. Podés ir de ahí a la cocina o ir al pasillo que nos lleva a las piezas o al baño. Te describo cómo puede ser el techo, las paredes, cómo está pintada, qué sé yo. Pero acá Jesús, cuando describe estas casas, las describe desde otro lado, desde su base, ¿no? Si te cuento cómo es mi casa, es muy raro que te cuente cómo son los fundamentos de la casa. Pero Jesús fue a lo que nadie ve, a los fundamentos de estas dos casas, a lo que se fijaría un arquitecto, un constructor, ¿no? Y te decía, una casa estaba bien construida. El que a mí me obedece, el que escucha y escucha atentamente como para poner en práctica las cosas, es como una buena persona que construyó bien y agarró y le puso a esa casa un fundamento tan bueno que vinieron vientos, vinieron tormentas, vino lluvia, vino de todo y esa casa quedó firme. Pero el que me escucha y dice, sí, quédate tranquilo, que ya lo hago, es como el que construye sobre la arena, ¿no? Y viene el agua y con la primera inundación se decantó toda la arena y la casa se vino abajo. Fíjense que en los dos casos, Jesús no nos dice que no va a haber tormenta. Jesús nos habla de que seguramente en nuestra vida haya montones de tormentas, haya montones de vientos fuertes, haya inundaciones y
cosas difíciles de atravesar. Pero la bendición consiste justamente en que habiendo atravesado todo eso sigamos en pie. Mientras que el que no escucha y no obedece, a pesar de haber escuchado, se viene abajo, ¿no? La bendición tiene que ver con mantenernos firmes en un montón de circunstancias en las que otros se hubieran venido abajo. Ahora, ¿cuándo se obedece a Jesús? ¿Cuándo lo obedecemos? Yo les digo algo. ¿Cómo? Cuando nos conviene. Cuando nos conviene. Sí, lo obedecemos, es verdad, lo obedecemos cuando nos conviene, ¿no? A veces alguien nos pide cosas difíciles y chao, ¿no? Creo que yo había pensado un porcentaje. Creo que lo obedecemos, o sea, los domingos lo obedecemos 100% casi siempre, ¿no? El día de la semana que obedecemos a Jesús es el domingo. De lunes a sábado ya cuesta más. Y si pusiéramos toda nuestra obediencia en una misma suma, creo que lo obedecemos más o menos un 10%, que es lo que toca los fines de semana, y de lunes a sábado nos cuesta más obedecer, ¿no? Acá en la iglesia todos somos re obedientes, somos re santos. Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, quiero saber tu voluntad para mi vida, muchas veces tiene que ver con si querés que dirija la alabanza los domingos, o si querés que hable algo, o qué voy a hacer en la iglesia, pero nos olvidamos de la voluntad de Dios fuera de acá, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros de lunes a viernes? Obedecer a Dios no es hacer una tarea dentro de la iglesia solamente. Obedecer a Dios tiene que ver con la tarea que hacemos nosotros como iglesia fuera de este templo, ¿no? Y ahí se ve la obediencia. Es interesante porque con esto de la obediencia y las bendiciones nosotros hacemos un equilibrio medio raro. Nosotros queremos obedecer a Dios el domingo y hacer la que se nos canta de lunes a viernes. Pero al momento de pedir bendiciones, las bendiciones las queremos de lunes a viernes. Quiero que bendiga mi trabajo, que me dé mucha plata, que me dé un novio, una novia muy bueno, pero no queremos que nos dé bendiciones el domingo, ¿no? No, pero está bueno cantarle unas canciones, qué sé yo, pero que me bendiga de lunes a viernes con lo que yo quiero. Pero yo lo obedezco el domingo acá. Nuestra lógica no funciona bien a veces. Y Dios quiere que cambiemos nuestra lógica en cuanto a la obediencia. Que nosotros pongamos nuestra vida en obediencia a Dios siempre. Y Él nos va a bendecir siempre. Como decía, el hombre que construyó su casa sobre la piedra, esa casa no tenía una cúpula protectora que evitaba que vengan todas las lluvias, las tormentas, las inundaciones, pero a pesar de las lluvias, las inundaciones, los problemas, seguía adelante. Y por otro lado, esto que estaba diciendo de nuestra lógica de obedecer los fines de semana y no obedecer en la semana, o de querer vivir a Dios un domingo pero querer recibir su bendición de lunes a viernes, no funciona. Y hay un pasaje donde Dios dice esto, donde Dios lo dice directamente. En Isaías 1, del 11 al 17, Isaías 1, del 11 al 17, Jesús le habló en ese momento al pueblo. En realidad es un mensaje para Sodoma y para Gomorra, ¿no? O sea, le está hablando al pueblo y nombrándolos como Sodoma y Gomorra. O sea, como las peores ciudades que él había conocido y las que había destruido por su pecado. Pero le está hablando a su propio pueblo y le dice: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de los toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse a mí? ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso para mí es una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades, se me han vuelto una carga
cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo corto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense. Aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Y sigue hablando, ¿no? Dice, pongámonos a cuenta. Si entonces sus pecados son como la escarlata, van a ser blancos como la nieve. Y si son rojos como la púrpura, van a ser como blanca lana. ¿Ustedes están dispuestos a obedecer? Bueno, comerán lo mejor de la tierra, dice Dios. Y sigue hablando este pasaje. Pero me llama la atención este pasaje. Porque Dios le dice al pueblo, ¿quién les pidió a ustedes todo esto? Si nosotros leemos las cosas que Él dice, son cosas que Él pidió. O sea, todo lo que Dios está nombrando en este pasaje son las fiestas que Él le había dado al pueblo de Israel en toda la ley, ¿no? En el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo lo que Dios le mandó al pueblo que haga. En un momento Dios dice, estoy cansado de que lo hagan. Lo están haciendo y la verdad lo hacen sin sentir nada. Me cantan, está todo muy lindo, pero ¿qué pasa? Solo los fines de semana están conmigo. Y después, estoy cansado de todo eso. Vamos a hacer una cosa, dice Dios. Vamos a ponernos a cuenta. En vez de cantarme canciones tan lindas, en vez de tocar tan lindo, en vez de predicar tan bien, cosas que a mí no me gustan ni me interesan, dedícate a hacer lo que realmente me importa. Preocupate por el que está solo. Preocupate por el que no tiene quien lo ayude. Preocupate por el que no tiene amigos. Preocupate por el que está sin familia. Acércate a esa gente. Quédate con ellos. Eso es lo que yo espero. Quiero ver una vida cambiada, no una persona que canta lindo o que predica bien. Eso es obediencia. Yo quiero que veamos un video. Hay uno que tiene que ver con el olor. Excusez-moi, je cherche le chemin de la gare. La gare, mais c'est simple. Vous prenez l'avenue Jean-Luc qui est en face de vous. Excusez-moi, je cherche la gare. La gare. Oui, alors, vous prenez le camion. C'est bon, là. Debe ser horrible que te pase eso. Esa es una especie de cámara oculta, ¿no? Agarraban a gente desprevenida en la calle, estaba toda la calle preparada y
como un olor fragante delante de Dios. Y en realidad lo que es el olor fragante delante de Dios es nuestra obediencia. Y en este pasaje que leíamos de Isaías, Dios lo que está diciendo es: la verdad que con el olor que me llega de ustedes me estoy desmayando. Tómense un tic-tac y después vengan y hablemos. Lo que Dios está diciendo es: la verdad quiero más obediencia, no quiero solo canciones, solo cosas lindas los domingos, sino que quiero que nos pongamos a cuenta. Que pienses cómo estás viviendo tu relación con los demás en la semana, que pienses cómo estás obedeciendo, que pienses cómo estás viviendo. ¿Qué nos pasa los domingos? ¿Los domingos es un resultado de lo que hacemos de lunes a viernes? ¿O los domingos es la careta que nos ponemos para tapar lo que pasa de lunes a viernes? ¿La que traemos los domingos es la cara o la careta? Es una pregunta para hacernos, porque eso depende de cuán bendecidos seamos. Y de que esto de que Dios te bendiga sea real. ¿Qué pasa? Cuando yo estaba pensando en este tema y en realidad quería enfocar todo este tema de Deuteronomio 28. Quería ver bien qué es lo que decían los comentaristas o distintas personas sobre estas bendiciones de Dios. Cuando empecé a agarrar comentarios de la Biblia, todos se enfocaban en la segunda parte, las maldiciones de hacer lo malo, las maldiciones de hacer lo malo, las maldiciones de hacer lo malo. Y no encontraba a nadie que me hable de las bendiciones de hacer lo bueno. Tal vez porque, como digo muchas veces, no nos gusta esforzarnos, ¿no? Somos la ley del menor esfuerzo de un montón de cosas. Y en esto también. Porque la bendición, aunque Dios la da porque Él quiere, y es gracia, también requiere un esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Si Dios me da una bendición, yo tengo que tomarme el esfuerzo de ir y agarrarla, y tomar esa bendición. Si la bendición viene por escuchar la palabra de Dios, bueno, yo tengo que tomarme el esfuerzo de agarrar la Biblia y leerla, si no, nunca voy a ser bendecido. Si la bendición viene por estar en relación con Dios, y tengo que tomarme el trabajo de orar y de buscarlo, si no, nunca voy a ser un bendecido por Dios. Estamos acostumbrados al café instantáneo, a la leche instantánea, todo rápido, ¿no? Y queremos que nuestra relación con Dios y las bendiciones especialmente, ¿no?, sean rápidas así. Cuando oramos por una bendición, Dios me la tiene que dar ya. Señor, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Quiero estar bien, quiero que me bendigas ahora. Pero cuando pensamos en nuestra vida de relación con Dios, decimos, bueno, Dios puede tomar. Ya más adelante voy a ponerme las pilas y hacer bien las cosas, ¿no? Pero la bendición sí, ya. Tenemos que pensar un poco en cuál es nuestro esfuerzo en todo esto. Yo quiero que veamos el otro videito que me hizo acordar a mí. Así es nuestra relación con Dios muchas veces, no la ley del menor esfuerzo. Yo quiero todas las bendiciones, quiero todo lo bueno, quiero que Dios me bendiga. Pero estoy ahí, mi relación con Dios a un lado y yo haciendo otras cosas. No queremos pagar el precio de recibir lo bueno, ¿no? Pero lo bueno es que cuando pagamos el precio recibimos lo bueno. O sea, si nosotros agarramos este pasaje de Deuteronomio 28, Dios solo nos pone dos condiciones: escuchar y obedecer. Nada más. No nos pide, no nos dice cosas que, como Él mismo dice después, no les estoy pidiendo algo que está del otro lado del mundo y debajo del mar, que tengan que dar la vuelta al mundo entero y bucear hasta lo más profundo del mar para recibirlo. Está al alcance de la mano de ustedes. Solo dos cosas: escucharme y obedecerme. Si me escuchan y me obedecen, ¿qué pasa? Vas a ser bendito en la ciudad, en el campo. O sea, por ahí
pensar que son cosas muy antiguas, pensémoslo en cosas más actuales. Las cosechas, el ganado, los terneros, los corderos. Pensemos en un montón de bendiciones que Él nos puede dar en la actualidad. Victoria sobre los enemigos. Va a bendecir la tierra que nos dio, nos va a establecer como su pueblo santo. O sea, vamos a poder disfrutar de esta relación y comunión con Dios. Nos va a dar abundancia de un montón de cosas. Como decíamos antes, la bendición de Dios además es mucho más que esto. O sea, yo no quisiera que por lo que estoy diciendo se queden como que la bendición de Dios es que te llenas de plata hoy, ¿no? La bendición de Dios no es solo llenarte de plata. Si te llenas de plata es una bendición, o por ahí no. Pero yo creo que Dios tiene cosas mucho más profundas que darnos que plata, ¿no? Como decíamos antes, la bendición es poder pasar un montón de tormentas y un montón de dificultades, un montón de situaciones de las cuales no estamos exentos, pero poder seguir en pie. La bendición de Dios es mucho más que todo eso. La bendición de Dios es tener una vida con sentido, poder disfrutar de la vida en un mundo donde la gente se mata por tener, pero no se mata por ser. Ahí está la bendición de Dios. La cuestión está concentrarnos no en la bendición, sino en el Dios que bendice. Hay que buscar a Dios en primer lugar y todo lo demás se va a sumar. Las condiciones son dos: escuchar y escuchar atentamente, obedeciendo. Solo eso. ¿Estás dispuesto a que Dios te bendiga? ¿Estás dispuesto a que Dios te bendiga? Bendiciones no sean solo palabras. O sea, cuando vos le decís a otro que Dios te bendiga, estás diciéndole: ojalá que tu vida tenga un escuchar a Dios y una obediencia que Dios muestre sus resultados, ¿no? Y cuando yo le digo a Dios, Dios bendecime, siempre cuando le decimos a Dios, Dios bendecime, es porque estamos en medio de una crisis, ¿no? Entonces, la forma de decírselo es esa: Dios bendecime, por favor. Estoy diciéndole: Dios quiere escucharte y obedecerte. Ahora no le van a decir más bendecime. Cuando yo le digo a Dios, Dios bendecime, le estoy diciendo: Dios, quiero escucharte y quiero obedecerte para que me des todo lo demás. ¿Estás dispuesto a eso?